El título de este sermón es Libertad. Pero antes de que comencemos, abramos con una palabra de oración. Nuestro amoroso Padre Celestial, gracias por proveer libertad en la tierra de la esclavitud. Bendícenos con tu presencia. Que tus ángeles nos protejan. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en otras palabras, no puedes elegir vivir en pecado sin elegir la muerte al mismo tiempo. Por otro lado, no puedes elegir la vida sin elegir obediencia. En otras palabras, obediencia es parte del paquete cuando se trata de la vida. Ahora Jesús es quien proporcionó la vida, pero tiene el precio de la obediencia. Y la Biblia está llena de historias sobre la esclavitud y la libertad y una elección entre los dos. Ahora me pareció muy interesante que si estudias la Biblia y miras las diversas traducciones, encuentras que la Reina Valera no tiende a usar la palabra esclavo o esclavitud a gran medida. La Reina Valera usa la palabra esclavo solo una vez. Y luego está en cursiva. En otras palabras, es implícito, que en realidad no está ahí. Y el versículo en el que lo usan es Jeremías capítulo 2, versículo 14. ¿Es Israel un siervo? ¿Es un esclavo nacido en casa? ¿Por qué él es echado a perder? En otras palabras, en realidad no está abordando la esclavitud. Está haciendo una pregunta. Y ni siquiera está en el original. La NIV, por ejemplo, ya que la mayoría de las traducciones modernas tienden a usar la palabra esclavo. Y la NIV usa esta palabra esclavo 94 veces. El plural del mismo, que es esclavos, la NIV usa 86 veces. Y nuevamente, la Reina Valera lo usa solo una vez. Y nunca en relación con el pueblo de Dios. Solo lo usa en un caso. Y eso es en Apocalipsis capítulo 18, versículo 13. Donde habla de lo que constituye a Babilonia. Y lo que se encuentra dentro de Babilonia. Y menciona mercadería como canela y olores y ungüentos, incensos y vino y aceite y flor fina y trigo, que parece tener una connotación religiosa si miramos. Ok, la tipología. Y luego contiene bestias y ovejas y caballos y carros. En otras palabras, contiene otra mercancía. Y también tiene un componente militar en los carros. Y luego esclavos y las almas de los hombres. Otro lugar en la Reina Valera donde realmente encuentras la esclavitud está en Babilonia. Me pareció muy interesante. Habrá esclavitud en Babilonia. Y tenemos que mirar este tema muy de cerca. Cuando se trata del reino de Dios, no existe tal cosa como enseñorearse de los demás. No existe tal cosa como un espíritu dictatorial. Leemos en los testimonios a los ministros, Dios no ha designado a ningún hombre para que sea la conciencia de su prójimo. No es prudente poner tanta responsabilidad sobre un oficial que se sentirá obligado a convertirse en un dictador. No lo será así entre vosotros. Dios se trata de la libertad. Babilonia se trata de la esclavitud. Si nos remontamos a la historia del Antiguo Testamento y estudiamos este tema, y esto es particularmente relevante en términos de los tiempos en los que estamos viviendo en la actualidad y que se avecinan. Éxodo capítulo 6, versículo 5 dice, y he oído el gemido de los hijos de Israel, de quienes los egipcios mantienen en servidumbre, esclavitud. Y me he acordado
de mi pacto. Así que en lugar de la palabra esclavo, la Reina Valera usa la palabra esclavitud o sirviente. ¿En qué tipo de esclavitud estaban? Si no tenían libre albedrío, bueno, deben haber tenido algún libre albedrío, porque en algún momento los fariseos incluso le dijeron a Jesús que nunca hemos estado en esclavitud. No ese tipo de esclavitud, en cualquier caso. Entonces, ¿qué tipo de esclavitud era? Deuteronomio 26, versículo 6 dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y nos impusieron una dura servidumbre, esclavitud. Y Dios miró la aflicción de su pueblo. Y en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual, con una aplicación espiritual. Quería liberarlos de la esclavitud. Había una esclavitud literal. Y luego hay una esclavitud de un nivel más alto, es decir, la esclavitud del pecado. Amén. Y Cristo vino a establecer el cautiverio libre. Entonces leemos en Éxodo capítulo 6, versículo 6, donde dice, por tanto, decid a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Creo que la humanidad es una servidumbre egipcia. Es la servidumbre del pecado, pero también se encamina hacia una servidumbre física, como fue el caso con los hijos de Israel. Y que Dios quiere librar a todos de la carga del pecado y de la esclavitud del pecado. Pero también quiere liberarnos de la esclavitud física de egipcio. Y lo hará con grandes juicios. Solo el libro de Apocalipsis así lo dice. En Éxodo capítulo 13, versículo 3, leemos, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, porque con mano fuerte el Señor os sacó de este lugar. Ahí no se comerá pan. Interesante declaración. No pan con levadura. Bueno, sabemos que la levadura representa el pecado. De modo que si usted está liberado de la esclavitud espiritual, del pecado, entonces no se debe permitir que ningún pecado entre en su sistema. Por lo tanto, no dejar que el pan, que es un hermoso símbolo, explica cómo una vez liberado de esta servidumbre, eres liberado y no puedes permitir que el pecado vuelva a entrar. Por eso Jesús dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ve y no peques más. Quita la levadura del pecado. Levadura del pecado, como dirían los americanos. Y en Deuteronomio 6, 12 dice, entonces ten cuidado de no olvidar al Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Así que hay una advertencia. La gente tiende a olvidar que ha sido liberada de la servidumbre. Y algunos incluso tienen la tendencia a desear para volver a la servidumbre. Deuteronomio 8:14 dice, entonces tu corazón se enaltecerá y te olvidarás del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Algunos van incluso más lejos, pero veremos que nombran capitanes para llevarlos de vuelta a la tierra de servidumbre. ¿Cuál fue el propósito de Cristo viniendo a este mundo? Para liberar a la humanidad de la servidumbre. Bien, en Lucas capítulo 4, versículo 8, se cita Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha puesto para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los que están heridos.
Y si leemos en Isaías 58, versículo 6, leemos de manera similar, ¿no es este el ayuno que he escogido para soltar las ligaduras de maldad, para deshacer las pesadas cargas y dejar libres a los oprimidos y que rompáis todo yugo? Creo que es bastante claro que Dios está en el negocio de aliviar la esclavitud. Dios está en el negocio de la libertad. Dios está en el negocio de la libertad. El enemigo está en el negocio de la esclavitud. Es por eso que se encuentran esclavos en Babilonia. Cuando retrocedes en la historia, incluso antes de la humanidad, de la humanidad, hubo una guerra en el cielo. Y Satanás estaba en un desacuerdo con el gobierno de Dios. Sintió que la ley de Dios era restrictiva y que los seres exaltados como Él y los ángeles no deberían estar sujetos a tales restricciones. Eran demasiado exaltados. Algo así. Eran una norma en sí mismos. No necesitaban reglas ni regulaciones. Y se rebelaron contra el gobierno del cielo. Y se rebelaron contra la ley de Dios. Y se rebelaron contra el que ocupaba la posición de autoridad, a Jesucristo. Él quería tomar el lugar de Jesucristo. Él quería ofrecer un gobierno alternativo. Y sus seguidores le creyeron. De hecho, muchos de los ángeles le creyeron. Y lo triste es que perdió su lugar y ha bajado a esta tierra como un león rugiente, sabiendo que su tiempo es corto. Y logró engañar a Adán y Eva y ponerlos en la esclavitud del pecado. Y las consecuencias que vemos a nuestro alrededor, muchos hoy tienen una concepción totalmente equivocada de lo que es Dios y sus atributos. Lo encuentran un maestro de tareas severas. Esta es la imagen que se ha pintado. Él es uno que restringe la libertad con leyes. Y Satanás prometió liberarnos de esas leyes. Haz tu voluntad. Es el todo de la ley. Es lo que él dijo. El problema es que una vez que eliminas un conjunto de leyes, eventualmente te ves obligado a introducir otras leyes para reemplazarlas. Pero a él no le importó, porque esas leyes al menos serían sus leyes y no son las leyes de Dios. Su problema es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque debido a la ley de Dios es contraria a su carácter. Su carácter es de egoísmo. Y el de Dios es uno de ultrismo. Dios es benevolente. Satanás es dictatorial. Los dos espíritus chocan hasta el final de los tiempos. Entonces Satanás hoy tienta a los hombres y mujeres a desobedecer con la promesa de que en la desobediencia encontrarán la libertad y la libertad, y que llegarán a ser como Cristo, que llegarán a ser como dioses. Podrán por sí mismos determinar lo que es justo y mal. No necesitamos a nadie más. Pero por otro lado, establece contrapartes humanas para tomar el lugar de Dios, y las personas se vuelven dependientes de lo que este predicador tiene que decir, o lo que ese político tiene que decir, o lo que la ciencia tiene que decir. Nosotros tenemos que escuchar la voz de la ciencia, porque la ciencia siempre tiene la razón. Pregunta, ¿la ciencia tiene razón cuando se trata de la teoría de la evolución, que se basa gran parte de la ciencia del mundo actual? ¿O podemos elegir dónde queremos estar en armonía con este Dios llamado ciencia, o este Dios llamado pastor, o predicador, o político, o presidente? ¿Acaso hay gente más sabia que otra en cuanto a gobernar? ¿Y qué forma de gobierno estamos viviendo?
¿Hacia dónde vamos? Esas preguntas debemos de preguntarnos. ¿Estamos dirigiéndonos hacia la libertad? ¿O nos estamos dirigiendo hacia la esclavitud y la servidumbre? Con la libertad viene la responsabilidad, una gran responsabilidad. La libertad no significa que puedes hacer lo que quieres. Libertad significa que te preocupas por tu hermano. Libertad significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es difícil para aquellos que tienen una actitud egoísta. Ahora, no es extraño hoy que Satanás haya tenido tanto éxito en vender su teología, que incluso las iglesias del mundo son los que otorgan licencia al pecador para pecar, porque afirman que la ley de Dios era demasiado restrictiva. Dios había cometido un error y lo desea y había quitado su ley. Pero Jesús no vino a cambiar la ley, vino a defenderla, vino a vivirla. Él fue el ejemplo vivo de vengo a hacer tu voluntad, un cuerpo que tú has creado para mí. Entonces tenemos este problema en el mundo, y la razón por la que tenemos una infidelidad tan extendida en el mundo es porque las iglesias predican que la ley de Dios es abrogada. A menudo predican esto sobre la base de una de las leyes que según ellos ya no es vinculante, el cuarto mandamiento, y cuando se enfrentan con la palabra de Dios, claramente ordena la obediencia al cuarto mandamiento, entonces están dispuestos a desechar toda la ley para deshacerse de uno, pero luego reemplazarla con sus propias leyes y ser aún más restrictivos que cualquier otro cuando se trata de la implementación y mantenimiento de esas leyes. Necesitamos hacer estas cosas prominentes en el mundo, y deseo que el pueblo de Dios se despierte a las circunstancias de nuestro tiempo, porque lo que viene va a ser tan destructivo y tan perjudicial que la Biblia lo llama un tiempo de angustia, tal como nunca lo fue. Si nos remontamos a la cristianidad primitiva, esos primeros cristianos, bajo el liderazgo de los discípulos, ¿cuál era su actitud? ¿Cuál era su ambición en la vida? Esas personas llegan al mundo entero. Dicen hoy, es imposible llegar al mundo, pero esos 12 discípulos alcanzaron al mundo entero en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cuál fue su motivo impulsor? Tenían dos motivos, y dos motivos solamente. Querían ser como Jesús. Ellos querían apropiarse del carácter de Jesús. Querían caminar como Jesús. Querían vivir como Jesús. Querían ser obedientes como lo era Jesús. Querían reflejar su carácter. Querían ser revestidos de su justicia. Y el otro era que tenían un ardor, un deseo de salvar almas. Si eso falta, si no tenemos un deseo ardiente de salvar almas para el reino, entonces nunca seremos aptos para la lluvia tardía. ¿Por qué estaban calificados para recibir la lluvia temprana? Estaban calificadas porque tenían un deseo ardiente de salvar almas. Y Dios les dio los instrumentos para hacerlo. ¿Sabías que la lluvia tardía será mayor que la lluvia temprana? Porque la lluvia temprana fue local, pero la lluvia tardía tiene que ser universal, mundial. Veremos señales y prodigios y milagros debajo de la lluvia tardía. Pero es nuestro carácter, pero si nuestro carácter no está en armonía con el carácter de Cristo, y si los anhelos de nuestro corazón no están en armonía con los anhelos de Cristo, que estaba dispuesto a venir y morir para salvar almas perdidas, entonces habremos perdido el barco. No existe tal cosa como la libertad del pecado, porque el pecado
es el peor de los carceleros. La justicia de Cristo es lo único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Debemos tener fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Debemos tener fe en su habilidad para librarnos de este mal que no podemos confrontar por nosotros mismos. Y por lo tanto, por fe debemos agarrarlo y caminar el camino. Hubo dos cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Fue un ejemplo vivo de obediencia. Y en segundo lugar, pagó el precio de todo el pecado de la humanidad. Ahora, en este andar cristiano y en el mundo cristiano, ha habido mucho tumulto. Mucha sangre se ha derramado. Millones y millones y millones de personas fueron torturadas y martirizadas por el bien de su fe. Y finalmente, cuando habían escapado esta nueva tierra a los Estados Unidos de América, finalmente se redactó una constitución que prometía la libertad de la persecución por motivos religiosos. La Biblia dice que esa libertad será erosionada y que esa constitución será violada y que la persecución volverá a levantar su fea cabeza y que no habrá compra y venta y que no habrá una implementación de la marca de la bestia. Y si no la aceptas, sufrirás la pena de muerte. Y el mundo se está moviendo rápidamente en esa dirección. Quiero comparar los dos sistemas, el sistema de Dios y el sistema de Satanás. Y luego debemos tomar una decisión sobre cuál de las dos nos queremos alinear. Bajo las circunstancias actuales, vagamente, déjame decir, si tienes un problema, digamos que eres un ciudadano de los Estados Unidos y tienes un problema y estás siendo perseguido por motivos religiosos, entonces puedes recurrir a la ley. Y la ley tiene que sostener, defender la Constitución. Si no lo hace, entonces usted tiene que recurrir a una ley superior, que resulte ser la Corte Suprema. Y la tarea de la Corte Suprema es defender la Constitución. Pero si la Constitución se erosiona o si la Constitución se modifica, entonces ya no tienes ese recurso. Ahora, cuando se trata de la Biblia y de Dios, también hay una Constitución. La Biblia es la Constitución, es un documento que le dice cuáles son las condiciones para ser parte integral del reino de Dios. Y esta Constitución está respaldada por Dios mismo. Y Dios es el juez, es la Corte Suprema. Así que si tus derechos se violan, usted es parte del reino de Dios, entonces tienes que recurrir a este juez y puedes orarle para que te dé justicia. Amén, aleluya. Y como juez de todo el mundo, eventualmente lo hará. Traerá este mundo para sanar. Así que tenemos estos dos poderes y están en conflicto uno con el otro. Ahora, si tomamos a Dios y nos preguntamos, ¿quién es el dueño de todo en este mundo? Entonces la respuesta claramente es, según la Escritura, Dios es el dueño de todo. Salmo 50, versículo 10. Para cada ser, porque cada ser del bosque es mío, y el ganado sobre 1000 colinas. Sé que conozco a todas las aves de las montañas y las fieras del campo son mías. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque el mundo es mío. El mundo es mío. Y la plenitud de él. Dios dice que es suyo. Hay otro que reclama la propiedad. Cuando apareció en el cielo o en el concilio, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? El libro de Job dijo, vengo de caminar arriba y abajo.
la tierra. Eso significa que reclamo como mi territorio. Cuando Jesús estaba en su trono en la tierra y estaba en el desierto de la tentación, Satanás le ofreció los mundos si se inclinaba y lo adorara. No puedes ofrecer los mundos si no crees que te pertenecen. La Biblia le llama el príncipe de este mundo. Pero Dios es el dueño. Pero hay otro que dice ser el dueño. Un usurpador que dice ser el dueño. Y el choque va a ser entre los dos. Y nosotros estamos atrapados en el medio. Así que déjame ir a la historia de Josué y Faraón. Porque esta historia creo que tiene muchas lecciones, hermosas lecciones. Algunas de ellas difíciles de entender. En esta historia, que sirve como un tipo, hasta como un alegorio, a pesar de que era una realidad, Faraón representa a Dios el Padre y Josué representa a Jesús. Es un tipo del Mesías. Y hubo una hambruna en la tierra, una hambruna literal, pero por supuesto también se puede aplicar a la hambruna espiritual que viene con el pecado. Ambas son aplicables, pero si miramos la hambruna literal, ¿qué sucedió en la hambruna literal? El mundo se quedó sin comida, se quedó sin granos. Y Josué, durante los años de abundancia, había almacenado el grano y tenía el control del grano. Así que tipológicamente Jesús es el que controla el grano. En otras palabras, Él puede darte el pan de vida y puedes recibirlo de Él y puedes deshacerlo si quieres. Pero veámoslo desde un aspecto físico. Así que cuando llegaron los años de hambruna, vendió la comida a la gente. ¿Qué hicieron para comprarlo? Dinero. Debido a que había una hambruna, ya no tenían ingresos. Los ingresos desaparecieron. No hubo más ingresos. La economía se derrumbó, digámoslo de esa manera. Y finalmente no tenían más dinero para comprar alimentos. Entonces, ¿dónde agarraron comida? Aún estaban almacenadas porque Faraón y Josué la habían almacenado toda. Por lo que tuvieron que vender sus activos. Y finalmente no poseían nada. Nada. Faraón era dueño de todo. Ahora en la historia, por supuesto, tipológicamente, Faraón representa a Dios, el Padre, y José representa el Hijo, Jesucristo. Y son dueños de todo. Pero hay una diferencia cuando se trata de los redimidos. Porque los hermanos de José también vinieron a comprar maíz. Ahora Faraón es dueño de todo. José distribuye el maíz. Satanás quiere ser como el Altísimo, por lo que quiere poseer todo y distribuirlo en sus términos. Por lo que los sistemas son realmente muy similares, pero los personajes de los dos propietarios son totalmente diferentes. Amén. Los hermanos compraron grano. Así que aquí vienen los hermanos de José y compraron grano. Pero cuando regresaron, su dinero estaba en sus costales, por lo que el grano no les había costado nada. El grano no había costado absolutamente nada, lo obtuvieron gratis. Esto creó gran temor entre ellos. Y finalmente, cuando regresaron por más grano, se les devolvió el dinero nuevamente. Compraron gratis, pero no los egipcios, tuvieron que pagar. Entonces hay una diferencia entre los hermanos y los egipcios. Los egipcios entraron en esclavitud, pero los hermanos permanecieron libres. Pero tenían que pagar un precio, tal vez un precio mayor que el de los egipcios. Tuvieron que pagar un alto precio. El precio que tuvieron que pagar fue el arrepentimiento.
por lo que le habían hecho a su hermano. Y lo mismo con nosotros. Tenemos que pagar el precio del arrepentimiento por lo que hemos hecho a nuestros hermanos, que murió en una cruz por nosotros. Tuvieron que pagar un precio llamado tristeza. Tuvieron que humillarse y finalmente, aunque con arrogancia lo rasparon en el pasado, tuvieron que doblar la rodilla ante Josué. Ese es el precio que tuvieron que pagar. Pero recuperaron el dinero. Ahora, si miramos el mundo hoy y nos preguntamos hacia dónde nos dirigimos hacia un gran reinicio. Eso significa que nos dirigimos a una situación en que vamos a reconstruir mejor. Eso significa que tenemos que destruir todo lo que había para crear un nuevo sistema que se llama el gran reinicio. Y habrá una hambruna en la tierra. Y ya se está produciendo una hambruna. Ya otro faraón que no conocía a José llegó. Y este faraón venderá a un precio diferente. ¿Ves? Hoy en día, si quieres participar en la sociedad, tienes que cumplir con ciertos criterios. Tienes que tener ciertos certificados. Quizás necesitas un certificado del veneno de Babilonia, del pinchazo. Tal vez necesitas un pasaporte verde para acceder al dinero. Tal vez tienes que cumplir con ciertas condiciones detalladas en un sistema de crédito social. Tiene que haber cumplimiento de comportamiento. Y luego eventualmente, cuando todo se derrumbe, el único que aún tendrá maíz es el Dios de este mundo. Así es. Y sus representantes. Y ellos repartirán maíz a un precio. Ley dominical. Y porque el gran reinicio significará que las economías han colapsado, también significará automáticamente que tendrás nada que pagar. Nada con qué pagar. Tus bienes desaparecerán como la arena en tus dedos. Y luego no tendrás nada. Y según las autoridades, cuando no tengas nada serás feliz. Eso es interesante. Así que no tendrás nada y serás feliz. Ahora, ¿cómo vas a conseguir comida si no tienes nada? ¿Cómo vas a conseguir comida si las empresas que han derrumbado y las corporaciones son dueñas de todo? Hasta las tierras agrícolas ya las han comprado. Son dueñas de las cadenas de suministro, ya las han comprado. Son dueñas de las megatiendas, ya las controlan. Bien, pero si calificas en tu sistema de crédito social, entonces quizá puedes comprar comida. Si cumples con la marca de la bestia, entonces tal vez puedas comprar alimentos. ¿De dónde tendrás dinero? Bueno, ellos lo suministrarán. Le llamarán ingreso básico universal. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿De dónde viene el dinero para un ingreso básico universal? Bueno, el gobierno lo proporciona. ¿Dónde lo obtiene? Lo imprime. Y luego se lo da a aquellos que califican. Aquí está tu ingreso básico. Hiciste lo siguiente. Califica usted. Aquí está su ingreso básico. No les cuesta nada porque es dinero fiduciario. Faraón vendió maíz. Y el dinero se acabó. Sus activos fueron tomados como pagos. Y Faraón era dueño de todo. Porque las megacorporaciones eran dueñas de todo. Y tú serás dueño de nada. Y no les costará nada. Pero en realidad les cuesta algo. Les cuesta a aquellos que cumplen algo. Principalmente servidumbre, dependencia total del sistema.
Eso es llamado servidumbre. Eso se llama esclavitud, dependencia, total dependencia, absoluta dependencia de un sistema para que usted permanezca. Si usted quiere permanecer con vida, se llama esclavitud. Y el Estado se convierte en el amo de los esclavos. Es interesante que si lees la ley católica romana con respecto a la propiedad, entonces afirman categóricamente que las iglesias romanas tienen derecho únicamente a poseer y distribuir propiedades. En otras palabras, el Estado solo puede manejar lo que les ha sido otorgado por una autoridad superior, principalmente la bestia de Apocalipsis, capítulo 13. Entonces, ¿quién posee el Estado? Según Roma, la espada del Espíritu reemplaza a la espada del Estado. Así que si volvemos a Génesis capítulo 41, versículo 57, dice que en todos los países entraron a Egipto hacia José para comprar maíz, porque la hambruna era tan grave en la tierra. Y los hermanos enviados por José bajaron a comprar maíz en Egipto. Génesis 42, versículo 3. Pero no les costó nada a los hermanos. Les costó a los egipcios todo. El Foro Económico Mundial es un imitador de la autoridad a la que se inclinan. Es un sistema autoritario basado en el fascismo, donde el Estado y las industrias y las economías se unen en una unión por el bien de la gente. Y aquellos que califican obtienen un ingreso básico universal y se convierten en siervos. Ahora lo gracioso es que la humanidad ama la esclavitud. Nehemías 9, 17 dice: y te has negado a obedecer, ni te acordaste de tus maravillas que hiciste entre ellos, sino que endureciste tu cerviz en su rebelión, nombró un capitán para volver a su servidumbre. Pero tú eres de Dios, listo para perdonar, clemente y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y no los desamparaste. Designaron un capitán para llevarlos de vuelta a la servidumbre. ¿Está la humanidad a punto de nombrar un capitán para llevarlos de vuelta a la esclavitud? Si la hambruna se vuelve grande, si las circunstancias se vuelven difíciles, ¿no es mejor optar por un ingreso básico universal y volver a la esclavitud? Así que vamos a asignar un capitán. Tal vez podemos nombrar a un hombre que sea un jefe de Estado y cabeza de una iglesia también. Tal vez si tiene una túnica blanca, entonces lo consideramos un manto de justicia y lo seguiremos. Pero la Biblia lo llama el hombre de pecado. Gálatas 4, versículo 9. Esta es lo que dice el Nuevo Testamento. Pero ahora que habéis conocido a Dios, o más bien conocido de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los elementos débiles y mendigos en los que deseáis volver a estar en cautiverio? Necesitamos tener colibrí para ver lo que está pasando en el mundo. Esdras 9, versículo 8 dice: y ahora por un poco de espacio se ha demostrado la gracia del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente de escape y darnos un clavo en su lugar santo, para que nuestro Dios aligere nuestros ojos y danos un poco de avivamiento en nuestra esclavitud. El pueblo de Dios no quiere volver a Egipto. El pueblo de Dios debe aferrarse a las promesas de la Biblia y pedirle a Dios que nos libere de la esclavitud. Pedirle a Dios que nos sostenga en la esclavitud. Tenemos una opción. Podemos ir al amo de este mundo y pedir alivio de la esclavitud, o podemos ir al Dios del cielo y pedirle que nos libere de la esclavitud. Dios dice: soy dueño de todo. Y básicamente tú no eres dueño de nada.
Satanás dice, yo soy dueño de todo y no eres nada y debes estar feliz. Para el ojo inconverso, los dos sistemas parecen iguales. El sistema terrenal dice, tengo un conjunto de leyes y quiero que reconozcas mi autoridad y si no lo haces te mataré. El celestial dice, tengo un conjunto de leyes y si no te ajustas al conjunto de leyes morirás. Y te haces la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué debo elegir una sobre la otra? Si elijo la esclavitud a Egipto, al menos obtengo el básico universal de ingreso y puedo vivir. El otro tengo que aceptar por fe. ¿Por qué elegiría si no es tangible en este momento? Pero la otra lo es, obtengo un ingreso básico universal. Todo lo que tengo que hacer es cumplir con la marca de la bestia. Bueno, hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Si eres un esclavo egipcio, no eres dueño de nada y no serás dueño de nada y estarás en cautiverio para siempre. Y estarás en cautiverio a las consecuencias para siempre también. Así que tenemos que ver los personajes de los dos gobernantes. ¿Cuál es el carácter del que está en la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y el Dios del universo, la autoridad más alta en el cielo, se humilló a sí mismo para tomar forma de hombre y morir la muerte que yo merezco. Aleluya. Y si miro la cruz, puedo elegir la libertad. O puedo elegir el presente. Esa es mi elección. Apocalipsis 3, versículo 8 dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico y blancas vestiduras, para que estés vestido y no sea manifiesto la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con ojos para que veas. Comparar los caracteres de los gobernantes. ¿Quieres el rey del norte? ¿El rey terrenal? ¿O quieres el verdadero rey del norte, cuyo trono está en el norte? Es el Dios mismo. Esdras 9, verso 9 dice, eran esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en esa servidumbre, sino que ha extendido misericordia a vosotros ante los ojos de los reyes de Persia, para darnos renacimiento, para levantar la casa de nuestro Dios y reparar la desolación, y darnos un muro en Judea y Jerusalén. Necesitamos un muro, y el muro es la ley de Dios. ¿Es la ley de Dios? Y es la ley de libertad, no de esclavitud. Cada uno de nosotros debe decidir por sí mismo. Romanos 8, versículo 15. No hemos recibido el espíritu de esclavitud otra vez para temer, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba, Padre. Quiero que piensen. No eres un siervo, sino que eres adoptado. Sostiene ese pensamiento. Romanos 8, verso 21. Porque la criatura misma también será librada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por cuando eres liberado de la esclavitud del pecado, entonces tienes una libertad gloriosa. Aunque vuelvas a estar en armonía con la ley de Dios. Ahora hay una alegoría en la Biblia. En Galatas, Pablo habla de esta alegoría. Capítulo 4, versículo 21. Dime,
¿Deseas estar bajo la ley? When he says under Cuando the dice law, bajo la ley, remove the law like many preachers. no eliminan la ley como muchos predicadores. Just put the word in Solo your pongan la mind palabra there, under en su the mente ahí condemnation bajo la of the condenación law. de la ley. Do you not hear the law? ¿No escuchan la ley? For it is written that Abraham had two sons, Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, one by a bondsmaid, the uno other de by la a esclava free y el woman. otro de la mujer libre. But he, Pero él because que of era the bond, de la mujer esclava, was born after the nació flesh. según la carne. But he of the free Pero woman el de la mujer libre was by promise. nació por promesa. Which thing is an allegory? ¿Cuál es una alegoria? For these are two covenants, Porque the estos one son los from Mount pactos. Sinai, which gendereth Uno del monte Sinaí que engendra servidumbre, Agar. que es Agar. And for this Agar is Mount Sinai Y in por este Arabia, Agar es and monte Sinaí answereth en Arabia y corresponde a Jerusalén, que ahora es y está en servidumbre con sus hijos. Pero Jerusalén, que está arriba, es libre, which is the mother of us que es la all. madre de todos For it is nosotros. written, Porque está "Rejoice, escrito, thou barren, regocíjate that tú, bearest not, break forth que and no cry, thou pariste, that travaileth not, y llora tú for que the no desolate prevaleces, has porque la many desolación more tiene muchos children than hijos she which has a husband." que la que tiene marido. Now we, brethren, Ahora nosotros, this is very hermanos, important. esto es muy importante. We, brethren, Nosotros, hermanos, as Isaac was, como lo fue Isaac, are somos children los of the hijos promise. de la promesa. But as then, Pero como he that was born of the flesh, el que nació de la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así es ahora. Así es ahora. Siempre tendremos el conflicto entre los que eligen el camino de Dios y los que eligen el camino del hombre. Nevertheless, Sin embargo, what says the scripture? ¿qué dice la Escritura? Cast out the bondwoman Echa fuera la and her esclava son, y su hijo, for the son of the porque el bondwoman hijo de la can esclava not be heir no será of heredero the son of the free con el woman. hijo de la libre. So then, brethren, Así we que, are hermanos, not nosotros no children somos of the hijos bondwoman, de la esclava, but of sino the de la free. libre. You're free from the condemnation Soy of libre the de la law. condenación de la You're ley. free from keeping it. No estás libre de It guardarlo. has to be your mind. Tiene que ser tu forma de pensar. But if it becomes your Pero si mind se to convierte en say, tu forma de pensar, your mind si tu becomes forma de the pensar same se as vuelve la Christ, misma que la de then the Cristo, law is not entonces la ley Christ's no es law solo becomes your el Señor law, and you will de love Cristo, your neighbor se as convierte en yourself, tu ley. and you will Llamarás a tu prójimo como tú mismo, llamarás a Dios everything sobre todas las cosas, because he has set you porque free. Él te ha hecho libre. Galatians 5, Gálatas verse 5, 1, versículo 1. "Stand fast, therefore, Mantente de pie firme in the liberty en la wherewith libertad Christ con has que made Cristo us nos free, hizo and be not libres y no entangled again te with enredéis the otra yoke vez of con bondage." el yugo de la servidumbre. Stand fast. Estad This firmes liberty. en esta Don't ever libertad. give it up. Nunca jamás renuncies a ella. John 8, verse 34, Juan 8:34, Jesús le respondió y dijo, de cierto os digo, que el que cometió pecado es siervo del pecado. And the servant abideth not in the house, Y el siervo no permanece en la casa, pero el Hijo abideth ever. permanece para siempre. Si el Hijo os hará libre, seréis libres. Indeed. De verdad. That's amazing. Es increíble. Now it gets very interesting. Se pone muy interesante porque estamos comparando los dos personajes. Dios dice que es dueño de todo y tienes acceso al reino de Dios si eres obediente a sus preceptos. Satanás dice, Él es dueño de todo y tienes capacidad para vivir en su reino. Sí, te sometes a sus preceptos, que son contrarios a los preceptos de Dios. Romanos capítulo 6, del versículo 5. Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él para que el cuerpo del pecado pueda ser destruido. Y por lo tanto, no debemos servir al pecado, que es transgresión de la ley. Porque el que está muerto es libre del pecado. En otras palabras, el viejo hombre de carne ha muerto. Es un requisito previo que Dios pide. Y luego eres resucitado en una nueva vida que está en armonía con Dios y te convertís en un heredero. Ahora, eso es muy importante. Si leemos el versículo 12, dice, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal,
that ye should obey it in the para que lo lusts obedezcas thereof. en sus deseos. God requires Por lo que Dios requiere santidad. rid yourself Líbrate of sin. de pecado. And then from verse 15, Y luego del versículo it becomes 15 even more se interesting. vuelve aún más interesante. What then? Entonces, Shall we sin ¿qué vamos a because we are pecar not porque under no the law, estamos but bajo la under ley, grace? sino bajo la God gracia? forbid. Dios lo prohíba. So the law is not gone. Así que la ley no se ha ido. Keep the law. Tienes que guardar la ley. Know ye not ¿Acaso no that sabes to whom you yield que a quien yourselves te rindes servants siervos to obey, he para obedecer are whom ye a sus obey, siervos eres? ¿A quien obedeces? whether of sin Ya sea unto del death, pecado para muerte or of o obedience de la unto obediencia righteousness. You have para to choose justicia. your master. Tienes que elegir a tu amo. But God be thanked Pero gracias a Dios that you were the servants que ustedes of eran los sin, siervos that you del have pecado, obeyed from the pero han heart obedecido that del form corazón of doctrine esa forma de that doctrina delivered to you. que les fue entregada. Being then made free Siendo entonces from liberados del sin, pecado, became the se convirtieron en los servants of siervos de la righteousness. justicia. Now, do you remember that Ahora right at the recuerdan ese beginning of the derecho sermon? al comienzo del sermón. I said that the King Dije que James la versión Version doesn't Reina use Valera the no word usa la palabra It uses esclavo, the word usa la palabra servant of siervo bondage, o esclavitud. never Nunca slave. esclavo. If you read the modern translation, Si lees la traducción then moderna, all of these todos servants estos in siervos these verses en estos versículos are replaced se with the reemplazan word con la palabra slave. esclavo. Now it says here, Ahora being dice made aquí free from que sin, siendo you liberado become del pecado, servant te conviertes en un siervo of righteousness. de la justicia. But in the New Pero en las Testament, nuevas like the traducciones, NIV, for como la example, NBI, it will por read, ejemplo, you become a slave dirá que te conviertes en un esclavo of righteousness. de la justicia. That cannot be right. Eso no puede ser correcto. The King James, in my En mi opinión, la is it Reina Valera absolutely lo ha correct. traducido absolutamente correctamente. Because a slave has Porque un no esclavo no free tiene will, libre and albedrío. God never Y Dios nunca removes quita your tu free libre will. albedrío. The only La única worship adoración that is acceptable que es aceptable to God para Dios is a worship es una based adoración on our basada freedom en of nuestra choice, libertad de for elección, which he por lo was cual prepared Él to estuvo die. preparado para morir. But Satan manages Pero to Satanás twist logró it so torcerlo that you even become para a que slave aún te to conviertes en un righteousness. esclavo de la No, justicia. you become a No, willing te haces siervo servant voluntario to righteousness. a la justicia. Never anything Nunca else. otra cosa. I speak after the manner of men, Hablo a la manera de because hombres, of the infirmity a of causa your de la flesh. debilidad de tu As carne, ye have yielded por your cuanto has members entregado tu servants miembro, to uncleanness siervos de and la to inmundicia iniquity y de and la to iniquidad iniquity. y de la iniquidad. So now Así ahora, yield your members dad vuestros servants miembros, to siervos de righteousness, justicia, to holiness. para la santidad. And Philippians Y 3:9 Filipenses says, 3:9 "To be dice, found in him, y not sed hallados having en my él, own no teniendo ni righteousness, propia which is of justicia, the law, que es por la but ley, that which is sino through lo que es faith of por la Christ, fe the de Cristo, righteousness which is of a la God justicia by que es de faith." Dios por la fe. I need Necesito a higher una justicia righteousness. I superior. need the righteousness Necesito la of justicia Christ. de Cristo. What happens ¿Qué pasa when I cuando accept acepto this great gift? este When gran I regalo? accept this free gift, Cuando when I acepto buy este this regalo reward, gratis, cuando compro este maíz, I get my money back. me devuelven mi dinero. It costs me nothing. No me cuesta nada. Galatians 4:6, and because Gálatas you are 4:6, y porque sons, sois hijos, God has set forth Dios the ha puesto spirit el of espíritu son de in su your Hijo hearts, en crying, en "Abba, tu corazón, Father." que clama Abba, Padre. So when we pray, Así que we cuando pray, oramos, "Our Father, oramos, Padre who nuestro, art que in estás heaven." en el cielo. You become Te a son of conviertes en hijo de Dios. God. I want you to internalize Quiero que te Romans interiorices 8:17. Romanos 8:17. And if children, Y si then hijos, heirs, también herederos, heirs of God, herederos de Dios joint heirs y with coherederos Christ. con Cristo, If so be that we Si es que suffer with sufrimos him, con that él, we may be para que also también seamos glorificados together. juntos. Cast out the Echad bondwoman fuera and her a la son. mujer He esclava y shall su not hijo. be an heir. No será heredero. Here it says, Aquí dice, when you accept this cuando freedom, aceptes you esta become libertad, an te heir, conviertes en heredero. because you are a son. Porque eres hijo And you become a joint y te heir conviertes en with un Christ. coheredero con Cristo. Let that run through Deja your que eso mind pase por tu mente and ask yourself, y pregúntate what is the cuál es el character of carácter this lawgiver? de este dador de Satan ley. says you will Satanás own dice, nothing. no serás dueño de You will be nada happy. y serás feliz. God says you are a Dios son, dice, eres un hijo and therefore you are an y heir. por lo tanto eres heredero. And the heir Y el heredero owns es dueño de everything. todo.
that his father lo que had, tiene su padre, because he inherits it. porque lo ha heredado. That's why Por in eso, Matthew 25, en Mateo verse 25, 34, versículo 34, when Jesus talks cuando about Jesús this habla issue, de este says, tema, "Then shall the king dice, say entonces el unto rey them dirá on his right a los de su hand, mano Come derecha, ye blessed venid of benditos my de mi Father, Padre, inherit heredad the kingdom, el reino, prepared for you from preparado the para foundation vosotros of desde the la world." fundación del What mundo. kind of God do you want to serve? ¿A qué clase de Dios quieres servir? When we get to heaven Cuando one llegamos day, al cielo un día, we won't enter in no entraremos as como slaves esclavos, to law, de la ley, as Satan como accused Satanás God acusa a of, and Dios as he y accused como él the acusa angels a of los being ángeles de ser slaves. esclavos. You walk in Usted there entra as ahí an heir. como un heredero, That means you feel lo que significa que se total siente ownership. dueño total. Amén, aleluya. But the condition Pero is la you condición cannot es have que a selfish no puede plan. tener un carácter egoísta. Amén, aleluya. What is our choice ¿Cuál será going to nuestra be elección in the time that we en are el living tiempo in? en que estamos viviendo? For a short while, Por to un corto receive tiempo, a universal tener basic un ingreso income, básico to universal have no para rights no tener but to be derechos, slaves, sino para ser esclavos, because Babylon porque Babilonia contains the slaves contiene los of men, esclavos de los hombres, or to be free, o para ser libres and to serve y para servir together with junto God con in a Dios kingdom en un that reino belongs que les to pertenece Christ a Cristo and to you y because you are a ustedes, joint heirs porque son coherederos with Christ. con That Cristo. is our choice. Esa es nuestra elección. May God give Que us Dios courage nos dé to stand el coraje in the time para of trouble that resistir is el tiempo de coming. angustia que se But avecina God y que give Dios us the nos dé strength la fuerza to survive. para sobrevivir. And if necessary, Y si es to necesario, manna from heaven. reinar en mano del cielo para alimentar a su rebaño. May we be found Que seamos hallados fieles. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we are heading for vamos a rumbo calamity, a una calamidad. but Pero we accept this great si aceptamos este gran regalo de la salvación, we buy si the compramos corn el maíz without price, sin precio, we are sons and somos daughters hijos e of hijas God. de Dios. And surely Y ciertamente, our Father nuestro will Padre not leave us no nos dejará desamparados en el tiempo que se avecina. Thank you for the Gracias por las promises promesas. in the Bible. Your En tu bread Biblia, and water tu pan will y tu be agua sure. estarán seguros. Let us appropriate Apropiémonos de our ellos y no nos souls vendamos and follow a y captain sigamos a nuestro capitán back. de regreso. Is my prayer. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Alerta adventista. Atalaya despierta. Que la protesta continúa.